Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Géminis. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Ahora vamos a ver un mensaje súper especial para ti en el día de hoy. Palabras de poder que están diciendo Géminis el día de hoy. Te dicen que tú estás en el camino de una transmutación. Dirás, ¿qué es una transmutación? Bueno, fíjate, cuando el gusanito se convierte en mariposa, bueno, eso es lo que te está sucediendo a ti en este momento. No te digo que te vas a convertir físicamente en una mariposa, ¿no? Pero espiritualmente sí, en un ser de poder, en un ser que vuela alto por encima de los problemas y las dificultades y con la suficiente madurez y capacidad para tomar las mejores decisiones. También te dicen tus guías espirituales, saca ese pecho que tú tienes dentro, hay algo que tienes atrapado entre pecho y espalda. Bueno, lo vas a manifestar ya sea a ti mismo o a otras personas con mucho amor, con mucho respeto, con mucha sabiduría, pero tienes que hablar. Habla con amor y verás que vas a ser escuchado o escuchada. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me libero y yo sano, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas para solteros, para economía y también para las parejitas. Si tú quieres escribir, bueno, algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo y yo me libero, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a comenzar con nuestra economía. Vamos a ver qué nos dicen mis queridos Géminis y mis queridas Géminis. Es el momento de que tú apartes, te alejes de personas, situaciones, actitudes o lugares de los cuales la verdad tú estás saliendo bastante perjudicado, ya sea en cuestiones de trabajo, estudio o de empleo. Hay personas que se están aprovechando de ti. Recibe el consejo de una persona sabia que te está diciendo algo, que se está queriendo abrir los ojos. Lo que te dice no es por mal, no es por perjudicarte, no es por molestarte el rato, no, es que él o ella están viendo algo bastante perjudicial en tu entorno laboral, de estudios o de trabajo, personas que se están aprovechando de ti. Listo, vas a tener que alejar los sentimientos de este aspecto de tu vida. Bueno, tampoco te digo que te vayas a convertir en un ser de hielo, no. La cuestión es que no se aprovechen de ti. Esa es la clave de esta situación. ¿Qué te espera a ti en economía, estudio o empleo en un futuro más bien cercano? Es momento de que tú cambies, que hagas como un giro de 180 grados y que te comiences a convertir en esa persona más confiada en ti, más empoderado, más empoderada, porque hay personas que se van a querer aprovechar de ti. Si tú no te espabilas, si tú no te haces respetar, lo van a hacer definitivamente y te van a llevar a una situación bastante apretada, de mucha angustia y de muchísima zozobra. Aún estás a tiempo de poner límites a estas personas, situaciones, actitudes o cosas que no te benefician a ti absolutamente para nada. Mira, te dicen tus guías espirituales que tú estás soñando muy chiquito, muy bajito. Tú eres una persona con una mayor capacidad, cree más en ti definitivamente. Y si te sientes tan bajito de energía, si sientes que no tienes el poder, la capacidad de tomar esa decisión, bueno, te recomiendo mucho cultivar tu vida espiritual. Especialmente en estos momentos, bueno, puedes consumir alimentos de color violeta, portar prendas de color violeta, joyería, vestidos, lo que sea. Y también te aconsejan mucho hacer meditación de la llama violeta para que logres transmutar esa energía que no te deja avanzar. Hay una mujer alrededor tuyo bastante mala, yo diría esa mujer, que es particularmente quien no te deja avanzar. Enfrenta a esa mujer con mucho amor, con mucho respeto, con mucha sabiduría por ti mismo o por ti misma
pero ya no te dejes más de esta persona. ¿Listo? Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me libero, yo sano y yo prospero, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, al parecer hay una situación perjudicial para ti, muy seguramente algo relacionado con tu trabajo, que tú vas a tener que romper. Dependes demasiado de otras personas para tomar tus decisiones. No, vas a tener que comenzar a tomar las propias tuyas si es lo que tú quieres es avanzar. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, te va a llegar un golpe de suerte, algo muy bueno, espectacular, buenísimo. Pero si no te alejas de estas personas que yo te digo de acá arriba, que te obstaculizan a ti absolutamente todo, ellos se van a aprovechar de ti. Y en lugar de ser esto una bendición, se podría estar convirtiendo para ti un dolor de cabeza horrible. Y no solamente afectarte tu estudio, trabajo o empleo, o tu parte económica, sino también tu salud emocional. Así que ten muchísimo cuidado con estos personajes y mejor corta ya por lo sano con estas personas. Vuelve a ser tú mismo, reconoce tu propio valor, sé íntegro e íntegra en todas las actuaciones que tú tengas en este momento en tu vida y avanza. ¿Listo? Mira, ten mucho cuidado porque hay personas que te van a querer provocar para que tú actúes de una manera bastante encolerizada, que te salgas de casilla y de pronto aprovecharse de esa situación que tú estés viviendo. Si tú sientes que no puedes dominar tus instintos, tu rabia, tu ira que puedes estar sintiendo ahora o podrías estar sintiendo en un futuro más bien cercano, mira, lo que yo te aconsejo es que busques ciertas actividades lúdicas, deportivas o artísticas para poder ahí, ¿listo? Poner esa energía tan fuerte que tú tienes y que a veces como que explotas, como que no sabes qué hacer y explotas de una manera bastante desacertada. Bueno, entonces toma en cuenta eso que te estoy diciendo, bueno, para que te puedas controlar. El hecho de que tú sientas ira, rabia, no quiere decir que se te tengas que quedar ahí con eso atrapado entre pecho y espada, no. Yo te digo que inclusive puedes escribirle una carta a esas personas que necesitas decirle esas cosas feas que a veces uno quisiera decirle a unas personas y dice no y se reprime por algún otro motivo. Escribe una carta o las cartas que necesites, luego las rompes así en pedacitos. Cuando estés escribiendo, ponle el sentimiento, ponle lo que tú sientas en este momento, lo rompes así en pedacitos y luego las quemas esos pedacitos y vas a coger esas cenizas, las vas a poner en una bolsa negra y la vas a echar fuera de tu casa en un bote de la basura, pero lejos de tu casa, y no voltees a ver atrás cuando vayas a estar botando eso. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me libero, yo avanzo y yo prospero, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti, qué piensa, qué espera de ti tu persona especial, y también lo que me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano, y el consejo de tus guías espirituales también. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que te ama, pero se siente muy desilusionado, desilusionada contigo en este momento. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. Es una persona que ha tenido muchos sueños, muchos anhelos, de hacer una familia, de tener una casa, negocio, de trabajar juntos, pero dice que las cosas no están resultando entre ustedes dos como él o como ella quisiera que resultaran las cosas. Tu persona especial espera contigo poder tener familia. Dice que quiere un hijo contigo, que quiere tener todo contigo, que tú eres su verdadero amor, pero que tiene mucho miedo, mucho temor. A veces piensa que ciertos problemas y dificultades que tú tienes no te permiten tener la suficiente claridad mental para poder tomar las mejores decisiones con respecto a la relación de ustedes. Al parecer,
los problemas que tú tienes son bastante serios, podrían ser problemas también legales, y bueno, y está haciendo mella en todos los aspectos de tu vida. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Hay mentiras, ¿listo? Hay mentiras que se van a dar de una parte y de la otra, y esto les va a generar a ustedes tanta zozobra, tanta depresión, como sentimiento de derrota, de no saber qué hacer. Es momento de hablar con la verdad. No se vayan a poner con mentiras, ni el uno ni el otro, porque eso no les va a llevar a ningún Pereira. ¿Listo? A raíz de toda esta situación, ustedes podrían estarse alejando. Sí, continuar con la relación y toda esa cosa, pero vivir como que juntos, pero como si no se conocieran, ¿ya? Como si fueran dos perfectos desconocidos. Analicen bien qué es lo que están haciendo con esta relación. ¿Esto es lo que ustedes quieren de una relación? Si no es lo que ustedes quieren, pónganse mano a la obra para solucionar la situación. ¿Listo? Ya sea en un sentido o en el otro, quiero decir, o terminar o seguir, pero avancen, y avancen bonito, avancen de una buena manera. ¿Listo? Mucho cuidado con las iras, con las peleas demasiado agresivas entre ustedes dos, porque la verdad es que esto se podría estar dando en esta relación. Tengan muchísimo cuidado, porque la cosa se podría poner color de hormiga brava en esta relación. Llega la justicia a esta relación. Mira, este es el ángel de la justicia. Me está diciendo en este preciso instante que aquello que ustedes hayan sembrado, ya sea positivo o negativo en esta relación, vienen los frutos ya mismo. No es la próxima semana, no es dentro de un año, no, es ya mismo, en este momento. ¿Listo? Tus guías espirituales, tus maestros ascendidos te dicen: recuerda que solamente el amor es real. Los milagros se dan por sí solos. Solamente pide y te dará, y que hay un manto de protección para ti y para tu persona especial en este preciso momento. Te están diciendo que tú estás queriendo controlarlo todo, absolutamente todo. Suelta un poquito de control a tus guías espirituales y verás que ellos trabajan por ti, para ti. Eso no quiere decir que tú te relajes y digas: no, vienen mis guías espirituales a hacerlo todo. No, tú haz tu parte y deja que ellos hagan la suya también. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo hablamos con la verdad y avanzamos. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos Géminis, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante, ni un solo paso atrás. Y los espero en una próxima oportunidad.